saluda el profesor Víctor Manuel Castañeda Salazar desde la calurosa Chiclayo. Hoy me ha tocado, gracias a la invitación, exponer sobre lo complejo de la educación en el Perú. Pero tengo un dato antes, ¿no?, de señalar lo que vamos a trabajar. Fíjense ustedes que el año 2024 va a ser año bisiesto. Siempre nos preguntamos, bueno, los que tenemos algún interés o somos curiosos, ¿por qué se llama año bisiesto? Y resulta pues que es del latín bis sectus dies ante calendas marti, que en el español se traduce como repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo. Muy bien, ¿por qué he traído a manera de motivación esto del año bisiesto? Porque fíjense ustedes, esa es parte de la complejidad en nuestra educación. Hay cosas que no nos dicen, y no es que las oculten, sino que pareciera que no tienen cierta relevancia, cierta importancia. Pero de pronto alguien nos pregunta, y somos adultos, y somos maestros, y no tenemos respuesta. Cuando la cosa es simple. Resulta que de los dos movimientos, claro que son más movimientos los que tiene la Tierra, pero de los dos movimientos que nos enseñan, el movimiento de traslación que la Tierra hace alrededor del Sol, nos dicen que demora 365 días. Pero hay algo que falta ahí. O sea, demora exactamente 365 días, más 5 horas, más 48 minutos, más 56 segundos, que se han redondeado en 6 horas. De tal manera que esas 6 horas, cada 4 años, genera un día más. Y se le pone al mes de febrero para que tenga 29. Entonces, el 2024 vamos a tener año bisiesto. ¿Por qué? Porque se completan los 4 años de 6 horas más y tenemos un día más en febrero. Pero las preguntas siguen, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué febrero, no? Alguien diría, pues bueno, es que tiene poquitos días, tiene 28, ¿no? Para que tenga al menos un día más. Lo que pasa es que nuestro calendario actual se rige por el calendario gregoriano, que posee un total de 365 días. Y claro, su creador, Gregorio XIII, agregó este día extra al final del mes de febrero para cubrir el desfase de horas acumuladas durante un periodo de tiempo y que afectaban el curso y cumplimiento de las estaciones anuales. Pero las preguntas siguen y me dicen, bueno, ¿y qué pasa si ese día no se toma en cuenta? Fácil, pues. Si no se agregase ese día, habría un desfase que alteraría notablemente las estaciones. Y entonces, en 700 años, la Navidad que la celebramos el 25 de diciembre, con calor, porque estamos entrando a la estación del verano, ¿no? La estaríamos pasando más o menos con el frío de julio. Ese es el desfase en las estaciones. Y por eso es que se tiene que llegar ese día que se acumula de horas el 29 de febrero. Bueno, y la mayoría de gente no lo sabe, pues, ¿no? No me han enseñado, pues, yo no tengo la culpa, ¿no? Pero hay adultos, llegan adultos y tampoco lo saben, pero no preguntan. O sea, da la impresión de que como que no interesa, ¿no? Da la impresión como que eso es un conocimiento que debe tenerlo el hombre del tiempo, o no sé, los que trabajan con esas situaciones, o de repente, bueno, si son todavía jóvenes, adolescentes, bueno, ya lo estudiaré y lo aprenderé,
porque seguramente es una pregunta que viene de ingreso a la universidad. Entonces, fíjense ustedes, ese dato, por ejemplo, y muchos datos más que son muy importantes en la vida, ¿no?, de cualquier ciudadano mínimamente culto, no lo sabemos porque son cositas que en el colegio no se manejan, ¿no? Se dejan pasar. Muy bien, ya he presentado el tema, lo complejo de la educación en el Perú, y he tratado más o menos de despertar el interés en mis oyentes. Ahora voy a pasar a referirme a los temas o a las partes del tema que voy a tratar. Una parte importante es, por ejemplo, la realidad de la educación. Estamos hablando de la educación en el Perú. ¿Qué esperamos de la educación en el Perú? Este es un aspecto también, ¿no? La educación como desafío frente al cambio es otro aspecto. Ojalá me alcance el tiempo, ¿no? Y uno de los retos es crecer en oportunidades educativas. ¿Cómo mejorar la educación en el Perú? La importancia de la educación en el Perú y otros temas importantes por resolver. Obviamente, ya lo hicieron referencia, hay muchos temas que tratar en educación y de ahí también la complejidad. Entonces, voy con la primera parte, que la voy a ir trabajando despacio para podernos entender. Nos seguimos preguntando, ¿no?, porque somos preguntas y respuestas. ¿Cuál es la realidad de la educación en el Perú? Y podemos hablar de la baja calidad de la educación en el Perú. Voy a hacer un comentario. Miren, en la década de los, más o menos de los 80, la mayoría de colegios tenía docentes, no tenía profesores, que no es lo mismo, ¿no? Porque profesor es el que tiene su título profesional pedagógico, de profesor o de licenciado en educación. Y los colegios tenían otros profesionales, o sea, habían psicólogos, habían sociólogos, habían ingenieros a cargo de las matemáticas, y ellos no tenían título, por lo tanto no eran profesores, que eran docentes, que estaban haciendo, ejerciendo la docencia. Porque los colegios tienen profesores, docentes y maestros, que no es lo mismo, ¿no? Porque el maestro o tiene el grado de magíster, o no teniéndolo, la comunidad le ha dado esa categoría por sus dotes personales y sus dotes profesionales. Entonces, cuando yo les decía en esa década, ¿qué pasaba? Y hoy día tenemos consecuencias, porque si ellos que no tenían el título pedagógico, tenían a cargo aulas con estudiantes en diferentes materias, esos que fueron niños o adolescentes en ese tiempo, hoy son adultos. Y digamos que si el maestro tenía limitación, esa limitación se la transfirió a ellos. Porque un ingeniero podría saber mucho de matemática, pero no pasó por las aulas para aprender didáctica y metodología. Y resulta que los estudiantes lo miraban y decían que es un genio de la matemática, es un Albert Einstein, pero no le entendemos, ¿no? O sea, sabe bastante, pero para él. Eran una de las limitaciones de aquellos tiempos, ¿no? Hasta que por fin, entonces, en la complejidad de la educación, las autoridades normaron de tal manera de que todos aquellos que estuvieran nombrados como docentes en el Magisterio Nacional y no tenían título, podían aprovechar las vacaciones de comienzo de año, en febrero, y la de medio año, para que puedan profesionalizarse. Y entonces la Facultad de Educación de las universidades promovieron ese programa de profesionalización docente para aquellos que estaban ejerciendo la docencia y no tenían título. Y los institutos superiores pedagógicos empezaron a crearse, ¿no?, como academias, y ahí también se profesionalizaban. Y llegó un momento en que habían muchísimos profesores titulados y se había creado un problema social ya, ¿no? Porque
digamos que no había, pues, no había puesto para todos en el Estado. Había una competencia y luego gente interesada en destruir la carrera, presentaban maestros que no sabían ni expresarse, que no tenían suficiente bagaje cultural como para ser un maestro de aula. Y se tomó la decisión en un momento de cerrar todos títulos pedagógicos, ¿no? Con una prueba única a nivel nacional, no hubieron ingresantes y los estudiantes que ya estaban en carrera simplemente tenían que abandonar. Ahora, ¿y por qué salían tantos? ¿No? Porque simplemente el Estado les permitía, si era una universidad para que tenga sus recursos propios, que implementaran un curso de titulación, así que los estudiantes terminaban sus estudios y se matriculaban en el curso de titulación que costaba 1.500, 2.000 soles, y se matriculaban pues 80, 90, 100, 120, en 6 semanas. Ellos exigían, o sea, tenían el derecho de aprobar por todo lo que habían pagado, y el docente tenía el deber de aprobarlos porque también había ganado él durante las 6 semanas, había ganado muy bien, y todos felices se iban a reclamar su título pedagógico. En los institutos superiores pedagógicos, ¿qué pasaba? Igual, el propietario, el promotor o el director, a los egresados los hacía formar en grupo y les asignaba un asesor. ¿Para qué? Para el desarrollo institucional. Si no tenía biblioteca, entonces el asesor con ellos buscaban gente que sabía y presupuestaban una biblioteca para el Instituto Superior Pedagógico. Y dejaban armarios, dejaban libros, dejaban mesas, dejaban sillas, todo lo que hay en una biblioteca. ¿Cuánto le gastaba a cada uno? Bueno, todo el costo entre los 60. Y los chicos, en vez de prepararse para investigar, ¿qué hacían? Se iban a vender salchipapas, no sé, polladas. La cosa era depositar en una cuenta lo que a mí me toca, porque si sale ese proyecto, yo voy a reclamar mi título. Y entonces salían, pues, cantidad de profesionales en la educación, pero no tenían la calidad. Y eso, de alguna manera, me guió. Eso, de alguna manera, el problema que teníamos en las aulas, lo acrecentó. Y entonces, por ahí más o menos nosotros vemos la baja calidad educativa. En estos tiempos los profesores están siendo capacitados, pero no precisamente en lo que ellos necesitan. En estos tiempos, las UGELes lo que hacen es monitorear a los docentes, que lo ven como una persecución, como un acoso, y los capacitan en temas que ellos no tienen el mayor interés, y por lo tanto no avanzamos tampoco, ¿no? Y los planes y los programas educativos siempre han sido obsoletos y a veces han sido traídos de otros lugares que no corresponden a nuestra realidad. Y además son planes y programas que lo hacen a nivel nacional, seguramente en escritorios de funcionarios que nunca estuvieron en las aulas, cuando lo correcto es que quienes trabajen planes y programas educativos sean los maestros que han estado por muchos años, ¿no?, en las aulas y en las diferentes regiones, ¿no?, porque son realidades completamente diferentes, entonces los programas tienen que ser también diferentes. Ahora, con respecto al acceso, la cobertura no se cumple, ¿no? Hay mucha gente que se queda sin ser admitido en una institución educativa, ¿no? Y más aún, si no tiene para una particular, se queda sin estudiar. Entonces, la baja calidad educativa, los planes y programas obsoletos, la falta de acceso, los problemas económicos, la deserción escolar, la infraestructura, esto es parte de la realidad de la educación en el Perú. Bueno, y si no se toman las medidas respectivas, ¿no?, con aquellos principalmente que no sepan leer ni escribir, tendrán dificultades para encontrar trabajos formales y mejorar su calidad de vida y la de su familia. Por eso nosotros tenemos que pensar ya no en reformas, ¿no?, para el corto o mediano plazo. Eso tiene que dejarse de lado, eso no es suficiente ya. En el Perú es grande el déficit de adquisición de competencias fundamentales para defenderse en la vida. Frente a todo ello, ¿qué esperamos de la educación en el Perú? Todos los involucrados, ¿qué esperamos?
Y cuando hablamos de involucrados, pues también hablamos de políticos, ¿no? Porque los gobiernos, cada gobierno tiene una política educativa. No sé si con el gobierno actual, cuyo presidente es un maestro, esta vez sí se trabaje con el 6%, ¿no?, del presupuesto nacional, que es lo que recomienda la UNESCO, ¿no? Porque tenemos que resolver muchos temas, los que he estado refiriendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Perú los sistemas educativos se enfrentan principalmente 4 desafíos relacionados con el futuro. El primero es preparar para una sociedad incierta. La complejidad, ¿no?, la dinámica de la educación en el mundo, la dinámica económica, esto de la globalización. No tenemos una sociedad, digamos ya, con certeza, es una sociedad incierta. Luego, contribuir a asegurar la inclusión social de toda su población. Digamos que eso también es un desafío, ¿no? Particularmente yo pienso que eso es lo que todos deberemos esperar de la educación. Otro de los desafíos es crecer económicamente. Y uno que es muy importante es promover entornos ambientales que permitan vidas saludables. Bueno, a diferencia del pasado, la sociedad actual cada vez más invadida de nuevos conocimientos, tecnologías y cambios en lo social y cultural, ¿qué demanda a las personas? Aprendizajes más complejos. Lo que tenemos que hacer es convertir el futuro en oportunidades. Los aprendizajes que los ciudadanos deben adquirir en esta dinámica de la sociedad del siglo XXI. Necesitamos espacio de reflexión sobre cuestiones como las transformaciones que debería sufrir la educación y los aprendizajes para que los ciudadanos puedan seguir adelantándose a los cambios que la sociedad irá experimentando. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que esperamos de la educación, ¿no? Convertir el futuro en oportunidades. Y así los conocimientos, aprendizaje y habilidades deben tener un mayor periodo de vida útil por el dinamismo, ¿no? Por el dinamismo en el que vivimos, ¿no? Para este nuevo escenario laboral donde las calificaciones para el desempeño de un puesto de trabajo se modifican crecientemente. Entonces, particularmente, quien les habla espera de la educación en el Perú esto, ¿no? Estos 4 desafíos relacionados con el futuro. A diferencia del pasado. El pasado de interés es muy importante, pero hoy tenemos que educar pensando en el futuro. Ya evitémonos de programas de corto plazo, ¿no?, de mediano plazo. Ahora, la educación como desafío frente al cambio, que es también una parte muy importante de la complejidad de la educación en nuestro país. Entonces, hablaba de la dinámica, pues eso que yo siempre digo, ¿no? Pantarrey, todo cambia, no hay nada estático, todo es dinámico. Heráclito de Éfeso dijo eso, no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, entendiéndose que el río es el agua que discurre, ¿no? Porque el agua ya pasó, ya no volverá a regresar para que te vuelvas a bañar en la misma agua. Entonces existe una dinámica de cambio que hace más importante a la educación, porque la sociedad muta constantemente, y eso lo vemos a diario, la sociedad muta, la sociedad cambia todos los días, ¿no? Con una educación para todos y a lo largo de la existencia, tendremos probablemente una nación con ciudadanos que han alcanzado un mejor estándar de calidad de vida. Así es. Bueno, la esperanza de vida, por ahí alguna AFP, seguramente para pagar menos la pensión mensual, dice que vamos a pasar de los 100 años. Entonces, la educación debe ser para todo el a lo largo de la existencia, ¿no? Porque podremos tener 60, 65, 70, pero tenemos que hacer algo que nos interese
No podemos estar comprando todos los periódicos para llenar crucigramas, sudoku o pupiletras. Entonces, si nosotros recibimos una educación a lo largo de nuestra existencia, probablemente tendremos una nación con ciudadanos que han alcanzado un mejor estándar de calidad de vida. Por eso es muy importante aprender a lo largo de la vida, ¿no? Es quizá el objetivo más importante de la educación del futuro. Entonces, que las personas hagan frente a un mundo globalizado, incierto y complejo, hoy día desarrollado digitalmente, ¿no? Que formen parte del capital humano, actualizado permanentemente, porque se necesita crecer, elevar la productividad, competitividad y la capacidad de innovación, definitivamente. Que ejerza que los ciudadanos ejerzan, ¿no? Su ciudadanía con actitudes, comportamientos y valores que ayuden a consolidar una sólida cultura cívica, democrática y de sana convivencia. Eso también es muy importante. Bueno, en filosofía se estudia la axiología, ¿no? Como la disciplina que nos enseña sobre los valores, y sobre valores, más que grandes cátedras, lo que hay que hacer es practicarlos. O sea, si los padres practican valores, los hijos con toda seguridad van a hacer lo mismo, ¿no? Es igual que si el padre lee, los hijos leen, pues. Si el padre toca guitarra, los hijos tocan guitarra. Si el padre es deportista, futbolista, y en la casa hay pelotas de fútbol y tiene hijos varones, todos van a patear esa pelota. ¿Por qué? Porque cuando se da un concepto de hombre, dice, el hombre es un mono lampiño, o sea, todo imita. Entonces, se practica valores con seguridad que los niños, los hijos, los estudiantes van a practicar valores. Pero a veces no se entiende, ¿no? Bueno, un valor es un ente abstracto. Un valor físicamente no existe. No existe. Es una abstracción. Porque yo podría preguntarle a alguien ¿dónde está la mesa? En una sala, él me la señala, ¿no? Porque la mesa es un ente físico, concreto, real. Pero si a esa persona yo le digo, ¿y dónde está el amor? Él no me lo va a poder señalar el amor. Y entonces se va a quedar callado. Pero en algún momento, caminando por la calle con él, seguramente que me va a señalar a una señora lactando a su bebé y al mismo tiempo acariciándolo y me va a decir, ahí está el amor. Y le digo, efectivamente. Entonces, ¿qué tengo que decirle? Que los valores físicamente no existen, pero su existencia depende de la existencia de otro ser. Así es. Entonces, ese otro ser somos nosotros. O sea, la amistad tú no la puedes señalar como puedes señalar en tu sala tu reloj o tu espejo. Entonces, ese valor de la amistad se tiene que practicar y ahí es donde se ve. Y entonces, fíjense ustedes lo importante que es los valores, ¿no? Bueno, ayudan a consolidar la cultura cívica, democrática y de sana convivencia. No sé, pero en las aulas hay mucho que hacer. Y eso no lo digo yo, se ha venido repitiendo y siempre se ha venido repitiendo. Lo que pasa es que no se hace, pues, ¿no? No se hace. Hubo un tiempo en que los profesores, algunos, o sea, no estoy, no voy a señalar nombre ni nada, puedo decirlo, decía, bueno, el Estado se hace el que me paga, yo me hago el que trabajo, pues, ¿no? Y bueno, no le podía decir un maestro a un alumno llamar la atención porque llega tarde, porque él también llega tarde. O no le podía hablar al estudiante de honestidad porque él mostraba que no era honesto. O sea, ¿cuántos casos se han visto? Y tampoco podía exigirle respeto porque él tampoco respetaba. Entonces, no sé, pero hay países, bueno, no podemos compararnos con Finlandia,
¿no? Donde hay videitos que nos muestran que es la mejor educación del mundo. Pero fíjense ustedes, no podemos compararnos porque acá somos ¿cuántos? 33 millones de habitantes y los finlandeses creo que llegan a 7 millones, ¿no? Tampoco podemos compararnos porque el alumno que obtiene más puntos en un ingreso a la universidad en Finlandia, lo ubican en el área de los magísteres, o sea, los que van a ser maestros. Aquí en el Perú, los que tienen el más bajo puntaje, entonces el puntaje los mandan a estudiar para maestros. Y bueno, y en Finlandia todos felices cuando los ubican por sus primeros puestos para que estudien para maestros, porque en Finlandia un maestro gana más que cualquier otro profesional. Y si el maestro es pobre, o el estudiante de magisterio es pobre, el Estado lo asiste. Entonces es un país donde todos tienen acceso, ¿no? Donde hay equidad, porque todos los colegios son construidos de la misma forma, la misma infraestructura. No hay que yo quiero ese colegio porque es más bonito que el de acá, no, todos son igualitos. Y están los maestros permanentemente actualizándose, capacitándose, especializándose. Entonces no podemos, las comparaciones son odiosas, simplemente es un comentario, no podemos compararnos porque, por ejemplo, a un peruano, si tú lo quieres hacer pagar un impuesto para la educación de su hijo, él se opone. Pero allá los ciudadanos están felices de que les descuenten, creo que hasta 400 euros de lo que ganan, porque saben que si el colegio está a más de 5 cuadras de su casa, hay un bus que lo recoge. Feliz con el descuento porque su hijo en el colegio toma desayuno, almuerzo y lo regresan hasta con lonche. Feliz con el descuento los maestros allá porque él no compra útiles, en el colegio le dan todo. Feliz porque su hijo está aprendiendo más de uno, más de 2 idiomas. Y feliz porque si su hijo no anda bien en rendimiento, hay personas o hay profesores que lo refuerzan en otro turno. Bueno, es un comentario, digamos, de una educación donde todos aspiran no solamente a ser cultos, a ser profesionales, sino principalmente a ser felices, como decían los filósofos en la antigüedad, ¿no? El hombre sabio es el hombre virtuoso, el hombre feliz. Ya, entonces, esa es la educación, pues, más o menos que aspiramos frente al cambio, ¿no? Ahora nosotros necesitamos crecer también en oportunidades. Fíjense ustedes, pareciera que en el Perú no hay analfabetos. No sé, hay cifras que se ocultan, ¿no? Porque sentimos vergüenza, ¿no? Y el analfabetismo es un tema pendiente. Según el Minedu, la tasa de analfabetos en nuestro país asciende a 5,9%. Es decir, en el Perú todavía hay 1.300.000 personas que no saben leer ni escribir. Y son personas, obviamente, que ya tienen más de 18 años. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema que está pendiente y que se tiene que resolver. En pleno siglo XXI, con toda la modernidad, ya no deberían haber analfabetos. ¿Por qué? Porque están apareciendo otros analfabetos. Hoy, por ejemplo, así como en la casa hubo un tiempo en que todos teníamos televisor, todos deben tener en su casa la internet, y así como todos teníamos un televisor para ver las películas, hoy necesitamos una computadora, una laptop. Ahí los chicos navegan y se ilustran, se nutren de información, como los datos que yo he podido sacar también del internet para este conversatorio, ¿no? Y fíjense ustedes, son más de 18 millones de peruanos de 18 y más años de edad que al momento del último censo no asistían a un centro o un programa educativo. Imagínense, más de 18 millones de peruanos de más de 18 años no estudiaban, no trabajaban, ¿no? Y si la población económicamente activa en el Perú son 16 millones,
Son más de 12 millones que se encuentran en informalidad. Y en el Perú, tal vez es una cifra que no la conocen, pero hay 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Fíjense ustedes, o sea, eso es parte de la realidad nuestra, ¿no? En el tema de la educación. Esto da la impresión de que los gobiernos que han ido pasando no han hecho nada por resolver el tema educativo. Y para nadie es un secreto, ¿no? La salud y la educación en el mundo es lo primordial. Bueno, Cuba es un ejemplo, por ejemplo, yo lo pongo como ejemplo porque, bueno, por lo que se sabe, ¿no? Para ellos lo primordial es la salud y la educación. Entonces, cuando Cuba habla de su educación, dice que ellos tienen 0 analfabetismo. Y allá los médicos no esperan al paciente, los médicos salen a las casas, ¿no? Para el tema de la salud. Y son famosos, pues, los médicos cubanos. Igual que los educadores cubanos también son famosos. Aquí en la Pedro Ruiz Gallo hubieron muchos maestros cubanos que se hacían cargo inclusive de los estudios de posgrado, ¿no? Bueno, aquí hay que añadir que las personas con educación técnica, profesional y educación superior universitaria, para mantenerse en el mercado ocupacional, tendrán que actualizar sus conocimientos y capacidades periódicamente, permanentemente. Y esto como producto del aumento de la esperanza y calidad de vida. Habrá una mayor cantidad de adultos, ¿no?, que demandarán actualizar o adquirir nuevas competencias, sea para mantenerse en el mercado ocupacional o para dedicar su tiempo en una actividad que les atraiga. Ya lo decía, ¿no? No sé, pero los maestros cesamos a los 65 años y decimos, ¿y ya para qué? Pero digamos que no es correcto lo que decimos, ¿no? Porque a los 65 años nosotros podemos producir. La experiencia que hemos tenido en los colegios nos permite producir. No sé, a través de paneles foro, no sé, a partir de conversatorios, de conferencias, de escribir experiencias. Pero para eso, ¿qué se necesita? Andragogía, lo que yo referí hace un momento. Deberían haber universidades que acojan a estas personas adultas para capacitarlos, ¿no? Para especializarlos. Si tienen más esperanza de vida, ¿qué van a hacer todo ese tiempo? Entonces, ellos estarían conformes y contentos realizando una actividad que los mantenga activos, ¿no? Que les mantenga activos y que puedan ellos seguir teniendo una calidad de vida, ¿no? Y se van a mantener en el mercado ocupacional. Bueno, en la actualidad el sistema educativo atiende alrededor de 10 millones de estudiantes. Y entonces, como lo había dicho al inicio, no desarrollar esfuerzos para coberturar y alcanzar objetivos de aprendizaje podría resultar más costoso para el país. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Y es precisamente lo que estamos viendo. Y no lo estamos viendo desde la semana pasada, sino lo estamos viendo conforme avanzan las décadas y las generaciones que se miden cada 20 años, ¿no? Entonces, la pregunta de cajón, la pregunta que siempre se hace es, ¿y cómo mejorar la educación en el Perú, no? Hay que mejorar la equidad en el acceso a la educación. Y hay que proporcionar programas médicos y nutricionales adecuados para los niños. Hay que redistribuir los gastos per cápita en educación para las áreas más pobres, donde siempre llegan los políticos, pero en busca de votos y después los olvidan, ¿no? Y los pobres toda la vida siguen siendo pobres porque van a servir para que sigan votando por quienes llegan a ofrecerles. Aquí esto se resuelve con más acceso también a la educación superior.
Y me parece bien el caso SUNEDU, ¿no?, que deba seguir con la acreditación y el licenciamiento de las universidades. Acá en Chiclayo, por ejemplo, no licenciaron la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. No licenció la Universidad Particular de Chiclayo. Tampoco licenció la Universidad de Lambayeque. Tampoco la Universidad Mejía Vaca. Y cerraron todas las filiales que tenían las universidades que tampoco alcanzaron licenciamiento. Estamos hablando de la Universidad Alas Peruanas, de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, de Telesub, entre otras filiales que habían de las universidades de Lima aquí en la ciudad de Chiclayo. Entonces, imagínense ustedes cómo estamos con respecto a la educación superior aquí en Chiclayo, ¿no? Cuando cierran algunas universidades, la idea era, bueno, pero te pasas a otra, ya lo tenemos normado. Pero cuando se pasaban a la otra, decían, yo estudié obstetricia acá, pero en ninguna otra hay obstetricia. Y luego, yo estudié tecnología médica, pero no era una universidad acá. Pero hijito, te puedes ir a Trujillo, te puedes ir a Lima, pero ¿y los recursos económicos? Entonces pensemos también en eso, ¿no? En coberturar, en mejorar. Si la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo tenía entre 5 y 6 mil postulantes, ellos ya no piensan en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo porque al no licenciarse, no están admitiendo nuevos estudiantes, igual que las otras universidades. ¿Y quiénes han quedado? Ha quedado la USAT, ha quedado una filial de la Universidad San Martín, una filial de la Vallejo y la Universidad Señor de Zipán. Y entonces todos ellos han subido sus precios, aunque sea virtual. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda. Y nos podemos preguntar, ¿y los jovencitos que quieren estudiar, pero no tienen recursos, siguen esperando, ¿no?, que cumpla con los requisitos exigidos la Universidad Pedro Ruiz Gallo para que ellos puedan tener acceso ahí? Bueno, fíjense ustedes la complejidad. Entonces, aquí se necesita, para resolver este tema, más acceso a la educación superior. Fíjense que 3 de cada 10 jóvenes en la actualidad acceden a la educación superior en el Perú. Eso según cifras que ofrece Minedu, ¿no?, el Ministerio de Educación. Y es una cifra alarmante que se da por el tema económico, principalmente, ¿no? Al no tener estudios superiores, universitarios o técnicos, la posibilidad de encontrar un trabajo estable serán nulas. En tal sentido, tanto el sector público como privado deben hablar el mismo lenguaje para ofrecer créditos estudiantiles, becas, entre otros. Bueno, y eso me parece que debe estar normado, debe ser una exigencia, ¿no? Porque si bien una universidad particular no te da una beca, te puede dar un crédito, o en todo caso te puede dar una bolsa de trabajo, como también se hacen en algunas universidades, ¿no? Hay estudiantes que al mismo tiempo trabajan en part-time, medio tiempo, y lo que ganan les sirve para pagar sus estudios. Y les queda un plus para sus pasajes y otros gastos que tiene todo estudiante. Entonces, si tenemos que hablar el mismo idioma, seguramente que ya no van a ser 3 de cada 10 jóvenes que en la actualidad están estudiando educación superior, ¿no? Sino seguramente aspiramos a que sea 5 o más, ¿no?, cuando deberían todos los jóvenes tener acceso a los estudios superiores. Y eso podría mejorarse si el Estado asume, por ejemplo, que Senati los atienda, porque hoy día Senati ya es como una institución privada, donde los alumnos pagan matrícula y donde los alumnos pagan pensiones mensuales. Y Senati es una buena opción. Sensico también es otra buena opción, pero el tema es económico. Antes Senati le permitía el acceso a estudiantes que las empresas los presentaban, porque las empresas pagaban un impuesto y con ese impuesto Senati
porque el SENATI es el Servicio Nacional de Trabajo Industrial. Y los jóvenes tenían acceso ahí y estudiaban mecánica, de mantenimiento, electricidad, motores diésel, no sé, pero de ahí salían buenos técnicos. Y técnicos que con facilidad conseguían trabajo en las grandes empresas, ¿no? Eran muy solicitados los técnicos egresados del SENATI, porque tampoco todos deberían ir a una universidad, ¿no? Hay estudiantes que no les gusta la universidad, pues, ¿no? Y por eso es que el fracaso de muchos estudiantes o de la educación secundaria común. Converso siempre con los estudiantes y me dicen, profesor, yo no sé qué hago sufriendo acá con inglés, con religión. Yo quiero ser mecánico como mi papá, a mí me gustan las tuercas, la grasa, los pernos, el overol. Le digo, pero ya estás trabajando en eso, pero yo quiero que me... Pero no existen los suficientes colegios, solamente acá el Abel Labarte, Pedro Abel Labarte, no hay más. Y son muchos los jóvenes que necesitan el acceso a ese tipo de educación, ¿no? También hice referencia al inicio de lo que íbamos a tratar y tenía que ver con la importancia de la educación en el Perú. Bueno, igual que la salud es un derecho fundamental para todos los ciudadanos y la educación juega un rol decisivo en el desarrollo del país. Pareciera que eso fuera difícil de entender que por la educación se promueve mayor igualdad e inclusión social, mayor avance tecnológico y de productividad necesarios para fomentar un desarrollo inclusivo en el Perú. Conversaba con el ingeniero Manuel y le decía, la educación en el Perú nos prepara para ser grandes consumidores. Entonces, todo el mundo se afana por trabajar, por tener plata, por comprar cosas, que no está mal. Pero, por ejemplo, no nos preparan para crear, para inventar, para exportar. Da la impresión de que, bueno, ya todo viene de fuera, pero lo único que tengo que hacer es trabajar y tener plata para comprarlo, ¿no? Han habido intentos en el Perú, por ejemplo, de fabricar acá las refrigeradoras. Hubo una empresa CZ, creo, en Trujillo, que también fabricaba motos, pero no, pues, o sea, en el mercado mundial, pues, las grandes empresas te terminan tumbando, ¿no? Entonces, ¿quién va a competir, pues, con Yamaha, con Honda? Entonces, todo eso de ahí es porque nosotros no nos preparamos. Bueno, es una idea de este humilde servidor, ¿no? Con muchos años en el magisterio, y que lo que digo, no me lo han contado, sino que lo he vivido, ¿no? Lo he vivido, lo he conversado con otros maestros, y quienes nos nutren de estas necesidades, exigencias, son los mismos estudiantes. Entonces, tan importante o muy importante la educación en nuestro país, ¿no? Partamos de que es un derecho fundamental, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿qué hay que hacer si es muy importante? Transformar necesariamente, ¿no? Hay que hacer toda una transformación para la escuela básica, ¿no? ¿Qué competencias ofrecer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué peso deben tener los contenidos históricos, literarios y culturales? ¿Qué peso debe tener la formación tecnocrática, ciudadana? ¿Qué peso le damos a las estrategias de aprender a aprender? Entonces, lo que nosotros, dentro de la importancia, necesitamos es que las instituciones educativas, todas, estamos hablando de instituciones educativas públicas, deben asegurar que los estudiantes alcancen los objetivos definidos en el currículo nacional. Por ejemplo, que tiene que ver con la formación integral o biopsicosocial conocida, ¿no? El tema del aspecto físico, el aspecto cognitivo-afectivo, y para el logro de identidad personal y social, y ejercer la ciudadanía desarrollando actividades laborales y económicas, organizar su proyecto de vida, ya que eso es importantísimo que cada estudiante conozca, ¿no? O diseñe su proyecto de vida.
Bueno, hay cosas muy importantes en la educación. El currículo nacional, por ejemplo, ha establecido 31 competencias. Estas competencias han sido establecidas justamente para alcanzar los objetivos, ¿no? Y estas 31 competencias están alineadas con las capacidades, habilidades, actitudes y valores. En los 3 niveles educativos. En el nivel inicial, 8 áreas curriculares. En el nivel de educación primaria, 9 áreas curriculares, y en la secundaria, 11 áreas curriculares. Entonces, ahí están las competencias establecidas. Y hay otros temas por resolver. Por ejemplo, el tiempo disponible de aprendizaje. Conversaba antes de empezar esto con Jesús Vilca y le decía, ¿no? Antes estudiábamos por las mañanas y por las tardes. Y es que éramos menos. Y el colegio se quedaba desocupado en la tarde, entonces nos mandaban al colegio también en la tarde. Con la llegada de Juan Velasco Alvarado y sus reformas, no habían colegios para que él integre a todos. Así que un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. Y se redujo el tiempo, ¿no? De lo que los estudiantes teníamos antes en la escuela. Entonces, el tiempo disponible de aprendizaje, o sea, para lo que un estudiante necesita no es suficiente. Todas o la mayoría de instituciones educativas públicas trabaja 5 horas. 5 horas. Fíjense ustedes, ¿no? Y eso no es suficiente, porque los estudiantes ingresan poco antes de las 8 y salen poco antes de la 1 de la tarde, porque los estudiantes de la tarde empiezan sus clases un poco después de la 1 y van saliendo un poco antes de las 7, para evitar la oscuridad de los menores de edad en la calle. Entonces, otro tema importante por resolver, por ejemplo, bueno, y claro, hay jornadas completas. Hay colegios en el Perú que ya tienen sus jornadas completas, o sea, de mañana y tarde, ¿no? Ahí precisamente donde el colegio está desocupado en la tarde, los maestros tienen más horas de trabajo con los estudiantes porque también los atienden en la tarde. Y aquí lo que necesitan también, como un tema por resolver, es una alianza estratégica con la familia, ¿no? Fíjense ustedes, hay formas de entender las cosas. La educación es en el hogar, la educación es en la casa. Ahí es donde se te educa. ¿Y la escuela qué hace? La escuela te instruye, pues. En la escuela uno recibe instrucción y en la casa uno recibe educación. Pero esa instrucción que tú recibes en la escuela se tiene que complementar en tu casa con el desarrollo o el reforzamiento de alguna tarea que dejan los maestros. Y ahí es donde se tiene que hacer una alianza estratégica, ¿no? Con los padres de familia. Igual que la alianza que se tiene que hacer en la escuela, cuando hay que reforzar aspectos muy importantes que tienen que ver con la educación del estudiante. Hoy día, con alcance diferente, utilizamos el Internet, ¿no? Y los chicos que tienen en su casa Internet, ellos muy bien hoy día navegan, investigan, curiosean, exploran. Hay pequeñitos que ponen título y bajan la información y buscan imágenes y su cuaderno parece un álbum. Y con toda facilidad lo hacen, pero son pocos, porque para eso se necesitan tener recursos en el hogar, ¿no? Hay hogares que no tienen una computadora y menos una impresora. Sin embargo, los que sí tienen, ellos sacan provecho. Y eso es lo que también se tiene que hacer, ¿no? Se necesita entonces incrementar el equipamiento digital, aliado fundamental en el aprendizaje del estudiante. Y bueno, hay muchas cosas que se quedan por discutir que podemos de repente en otra oportunidad, porque ya veo que están
presentándose las preguntas y creo que ya pasamos a la siguiente parte para responder a las preguntas que nos están haciendo. Ya, muy bien, es fácil. Miren, nuestro país tiene una realidad diferente, muy diferente. Cada país tiene características, aspectos propios. Nosotros debemos diseñar la educación que queremos pensando en el ciudadano peruano del futuro. Entonces, cuando nosotros, el día que tengamos nuestros propios planes de estudios, el día que nosotros pensemos en el peruano que necesitamos para el futuro, para que produzca y para que se sepa conducir, ¿no?, en el país donde necesitamos tranquilidad, ese día las cosas van a cambiar. Y con respecto a la edad, efectivamente, los primeros años de vida son fundamentales. Lo que tú puedas captar en tus primeros años, eso, igual que como aprendiste a caminar, a hablar, eso representa el 80% de lo que vas a manejar en tu vida. Y por eso yo admiro a las maestras de educación inicial, ¿no? Porque yo pienso que, bueno, ellas se convierten en madres, en psicólogas, no sé, hasta en las personas que te ayudan. Por ejemplo, cuando un niñito dice que quiere ir al baño, tienes que ir con ellos, ¿no? Y luego tienes que desarrollar una serie de estrategias con ellos, tienes que manejar mucho las psicologías y comprender a cada uno de ellos, porque son niños. Bueno, eso con respecto a la pregunta primera, profesora Violeta. Ya en su pregunta está la respuesta. Ella dice garantizar un mínimo de aprendizaje. Obviamente, esta forma, ¿no?, de enseñanza y de aprendizaje, lo que ha hecho es retrasar más bien a los estudiantes. Los estudiantes en estos 2 últimos años, bueno, en un gran número, no digo que todos, no han estudiado, no han aprendido mucho. Y ellos saben que la misma situación no los va a reprobar. Entonces todos se están pasando de año, ¿no? Hay colegios donde los chicos se matricularon para cuarto de media, estuvieron cuarto y quinto, y no se conocen, no conocen a los maestros de manera presencial, y han aprobado todos. Y hay una gran mayoría de estudiantes que desertaron, pues, porque en los hogares donde hay mucha pobreza solamente hay un celular, y ese celular lo maneja, pues, el jefe de la familia, y lo tiene que llevar al trabajo, y los chicos no tienen computadora y no tienen celular para comunicarse. Y por eso es que en muchas escuelas está esa carpeta pedagógica que de recuperación, ¿no? Porque muchos estudiantes no han participado, ¿no?, ni en tiempo real, ni en tiempo virtual, ¿no?, ni en forma síncrona, ni asíncrona, ¿no? Y entonces nosotros nos hacemos las preguntas, pero si cuando ellos van y están en la escuela o toda la mierda de la tarde no aprenden mucho, ahora que no van. Y por eso por ahí he leído de que, si bien es cierto, no han aprendido mucho de matemática, comunicación u otras áreas en la escuela, al menos han aprendido a socializar con sus padres porque están junto con ellos en la casa. Algunos han aprendido a cocinar. Algunos han aprendido a surcir y a hacer trabajos manuales. Y algunos han aprendido a valorar la vida, la salud. De todas maneras, hay aprendizaje.
aunque ese aprendizaje no tiene un calificativo, ¿no? Para un certificado. Pero a veces no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, la pregunta de la doctora Mónica es, los 2 últimos años, en la mayoría de casos, en la mayoría de estudiantes, ha retrasado sus aprendizajes. No sé qué va a pasar el día, por ejemplo, que los chicos regresen a las aulas, estudiaron primero y segundo virtualmente, y luego ingresan a tercero, y el profesor llega a desarrollar el curso de matemática de tercer grado de secundaria. Los chicos no van a tener la base, va a tener que hacer un feedback, ¿no? Una retroalimentación, y retroalimentando a los alumnos se le va a terminar el año. Y cuando los chicos lleguen a cuarto, no van a tener la matemática de tercero. Y es una secuela que va quedando, ¿no? A no ser que cuando ya esto se resuelva, ya el rebaño esté inmunizado, o sea, todo ya estamos bien, se van a implementar las bibliotecas, las academias particulares de los propios maestros, ¿no? Bueno, tú llevas cuarto, pero no sabes nada de tercero. Te vas a mi academia, presidente de tercero y te aprueben cuarto, porque esas cosas se ven a nivel nacional. A ver, algo hice de referencia sobre eso cuando yo me refería a la década de los 70. Y hasta ahora quedan algunos colegios. Por ejemplo, aquí en Chiclayo, el Pedro Abel Abarte, que se conoce como un colegio técnico, y donde un grupo estudia secundaria común y la mayoría estudia, áreas técnicas, ¿no? Entonces, un estudiante egresado del Colegio Labarte, aquí en Chiclayo, no solamente sabe colocar un foco, sino que sabe hacer instalaciones eléctricas. Y es un estudiante que conoce de mecánica, ¿no? Bueno, al menos el ABC. En el Colegio Santa Magdalena Sofía, las señoritas que terminan la secundaria han estudiado y han hecho prácticas, porque las mandan a otros colegios a practicar sobre administración, sobre contabilidad. Claro que no terminan ni como administradoras, ni como contadoras, ni como técnicas, porque esa es una carrera después de la secundaria en los institutos superiores tecnológicos. Pero al menos podrían en una oficina, ¿no?, hacer sus primeros pininos, o en todo caso, eso sería animarlas a estudiar una carrera profesional en una universidad, pero la que no puede hacer eso. Y por eso que Manuel Martel sabe que en esas décadas los que estudiaban en los colegios industriales que le llamaban, o comerciales, los varones y mujeres salían con un certificado que los habilitaba, ¿no?, los acreditaba para ser contadores mercantiles, por ejemplo, ¿no? Y entonces, un poco regresar a eso no estaría mal, porque las opciones, no hay muchas opciones por escoger. Aquí en Chiclayo, si tu tema es escasos recursos económicos, o tú tienes que buscar que ingresar a la Pedro Ruiz Gallo, o buscar que ingresar que es la única universidad pública, o buscar que ingresar al Instituto Superior Tecnológico República de Alemania para que escojas una carrera técnica. Si no, ya no hay tecnológicos particulares en Chiclayo, se cerraron todos, más aún con la pandemia, se terminaron de cerrar, ¿no? Sí, y universidades solamente quedan las que ya hice mención, ¿no? Y si hay escasez de recursos económicos, entonces, por eso es que yo había mencionado cifras que encontré y que eran alarmantes, de tantos jóvenes que no tenían acceso, ¿no? Y yo también he hablado en la parte que correspondía
al, a lo complejo de la educación y a la problemática de la educación en el Perú, era de que miles de jóvenes no trabajaban ni estudiaban. Y claro, pues no, un joven que quiere trabajar, un joven después de 18 años que quiere trabajar solamente con quinto de secundaria, a donde vayas te van a mandar a hacer limpieza. Y algunos no aceptan, y otros sí aceptan, ¿no? Porque trabajo es trabajo, dicen, ¿no? El trabajo dignifica a la persona. Y algunos dicen, yo voy a empezar desde abajo, hoy día limpiaré baños, la gente me verá barrer, la gente que llega a los bancos, pero no me voy a quedar. Esto que gano, que no es mucho, me va a servir para estudiar. Y un día dejaré la escoba y cogeré un escritorio. Bueno, son aspiraciones de muchos jóvenes, ¿no? Admirables. Sí. Aquí en Chiclayo tenemos un COAR, le llaman, ¿no? Un colegio de alto rendimiento. Y eso viene de la época de la época prista, ¿no? Porque solamente había en Lima un colegio presidente de la República. Y bueno, se benefician solo aquellos estudiantes que después de terminar el segundo grado de secundaria, en los primeros puestos, en los 10 primeros puestos de su colegio, pueden dar un examen y acceder, ¿no? A ese beneficio, porque es un beneficio. Claro, es un beneficio que deberían tener todos los estudiantes, pero se quedan los exclusivos, una especie de élite, ¿no? Ellos ahí tienen biblioteca, tiene cada uno su laptop, tienen una nutricionista, o sea, sus alimentos son preparados en base a lo que ellos necesitan, tienen psicólogo, bueno, ahí viven hasta el viernes, el sábado por la noche están saliendo para su casa, para estar en su casa sábado y domingo, y los que viven muy lejos se pueden quedar inclusive sábado y domingo. Y entonces a ese padre de familia, la educación de su hijo le sale gratis, pues no gasta nada, ¿no? Ahí su hijo tiene todo. Y por eso que yo también hablé ahora del acceso, de la accesibilidad y de la equidad. Nosotros necesitamos para mejorar la educación también eso, ¿no? Porque los maestros vemos pues en las aulas estudiantes completamente desconcentrados o estudiantes que se quedan dormidos. Y uno dirá, pues esto has comido pescado y te cogió débil, y por eso que estás con tanto fósforo que antes dormido. Y te mira y te dice, no, no he almorzado hoy día. ¿Pero por qué? Y te cuenta su realidad, ¿no? Y hay estudiantes que te miran en la clase y te miran, y bueno, y tú dices, a ver, le voy a preguntar, de repente está muy atento, pero no, o sea, solamente te mira, ¿no? Su mundo es otro. Está pensando en su casa, que el papá llega de trabajar y le insulta a su madre y la golpea, o sea, bueno, eh, cada estudiante es un mundo, pues, ¿no? Cada estudiante tiene sus propios problemas. Y por eso es que yo alguna vez dije, en estos tiempos, así como están los jóvenes, los estudiantes en las aulas, se necesita mínimo un psicólogo para cada 2 aulas, que conozca quiénes son sus padres, que conversen con sus padres, que les hagan saber el daño que les están haciendo, que le expliquen a sus padres cuál es la justificación de su bajo rendimiento y tantas cosas que hay que hacer en la educación, ¿no? Porque no solamente es esto, bueno, hay que traer abajo ese colegio que tiene 50 años y vamos a mejorar su infraestructura construyendo uno nuevo. No es suficiente, ¿no? Por eso es que Jesús Vilca, ¿no? Dice sobre la alimentación. Sí, los chicos necesitan. Yo recuerdo un tiempo en que en el colegio donde yo trabajo, los estudiantes iban al almuerzo, pero se aburrían porque todos los días le daban lo mismo, pues, ¿no?
el arroz mazacotudo de menestra el frijol bocanegra y el jurel frito, y sobre él un poco de salsa con un tomate que tenía que parecía del día anterior, una ensalada de tomate, ¿no? Y entonces algunos no querían y los que no comían en su casa comían doble, pues, ¿no? Pero, o sea, si se mejora eso, los estudiantes van a mejorar también. Yo, con toda seguridad, el tema de la nutrición es muy importante también. Los chicos de 12, 13, más pequeños o más grandes, ellos están en crecimiento y ellos necesitan los nutrientes suficientes, porque si no tiene proteínas el cerebro, pues si no hubiésemos comido carne nosotros, siguiéramos con el cerebro de nuestros antepasados, ¿no? De 300 gramos. Hoy tenemos un cerebro superior a los 800, a los 1000 gramos. Y por eso es que el hombre es cada día más inteligente, más productivo, ¿no? Bueno, no queremos aspirar a tanto, pero nuestros estudiantes necesitan todos tener acceso a colegios como el COAR, ¿no? Todos necesitamos que nuestros estudiantes lleguen bien alimentados, porque fíjate que eso también un poco que resta el resentimiento que tienen ellos, ¿no? De una sociedad que a veces le da la espalda. Porque los chicos cuentan, ¿no? Cuentan, hablan sus verdades, a veces se quiebran y cuentan sus problemas. Y tú ves que se van resintiendo, y solamente esperan llegar a ser adultos para hacer cosas malas. Y eso empieza en la niñez, ¿no? En la niñez, cuando un niño ve que llega la Navidad y sus amiguitos tienen pelota, bicicleta, ropa nueva, y él no tiene, ¿no? Entonces él se pregunta, o sea, que Papá Noel no hay para mí. Entonces, bueno, él presta pelota para jugar y si no le prestan, bueno, él de todas maneras la toma, ¿no? Bueno, son problemas que, aunque parezca mentira, a veces van naciendo en el seno de un colegio, ¿no? Da la impresión de que esos temas que vemos que son cosas malas en la calle, nacieron en la calle, no. Hay cosas que han nacido en el hogar, lamentablemente también han nacido en la escuela, ¿no? La calle solamente refuerza eso. Ya mis palabras finales van a ser que ojalá haya gente que haya escuchado algunas de mis propuestas. Yo estoy convencido de que si todos, ¿no? Todos los involucrados en el tema educativo, empezando por el Ministerio de Educación, por los maestros, si todos ponemos el hombro y empujamos en una misma dirección, esto lo vamos a mejorar, esto lo vamos a superar, ¿no? Y nosotros necesitamos, pues, en la escuela muchachos que aprendan, maestros que hagan su trabajo, ¿no? Que se sigan esforzando, que se sigan capacitando, que sigan dando sus exámenes y que ganen más, obviamente, ¿no? Porque a veces el dinero decimos, no, el dinero no lo es todo, sí, pues, pero el dinero te calma los nervios, te da cierta tranquilidad y te vas a trabajar más tranquilo, ¿no? Necesitamos también que los padres se involucren en la tarea no solo de educar, sino también de contribuir con la instrucción de sus hijos, ¿no? Es muy importante que los maestros y que los padres de familia practiquemos valores para que nuestros hijos y nuestros alumnos nos imiten, ¿no? No solamente que se rían como se ríe su papá, que camine como camina su papá, no, sino que se comporte como se comporta su papá. Y si el papá es una buena persona, con toda seguridad ese muchacho va a ser también una buena persona. No tenemos que castigar al adulto, ¿no? Primero tenemos que educar al chico, ¿no? O sea, en las aulas hay mucho por hacer. En las aulas, por ejemplo, podemos hablar con los varones y más adelante no tenemos violadores, no tenemos delincuentes, no tenemos toda la lacra que tenemos hoy día, ¿no? Y para eso también no solamente con ellos, sino también con los padres de familia. Y ya mis palabras finales van a ser de agradecimiento
a la profesora Violeta, al ingeniero Manuel, a la doctora Mónica, a Jesús Vilca y a todos los que hicieron posible que hoy día esto pueda tener este conversatorio, ¿no? Y solo espero que me vuelvan a invitar, pues, ¿no? Muchas gracias.